La hiperespecialización de los directivos ha dado paso a ejecutivos más versátiles, que sean todoterreno. Hablamos con Rosa María García, presidenta de Exolum. Es la primera mujer que ocupa este cargo en la compañía en sus casi 100 años de historia. Acumula más de 30 años de experiencia en multinacionales de varios sectores, destacando Microsoft y Siemens. Licenciada en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid, es consejera de Mapfre y consejera independiente de EDPR Renovables y de Sener Grupo de Ingeniería. Bienvenidos a Visión CEO. Estamos hoy dedicando un tiempo para hablar con tranquilidad con Rosa García, una de las directivas españolas de referencia, seguida por todos los participantes en los MBA de UNIR, porque esa carrera exitosa que te ha llevado a estar en diferentes posiciones, pues es un ejemplo para muchos de los colegas que aspiran a posiciones directivas. También nos acompaña alumnos del MBA de UNIR, Pilar Hinojo, bienvenida. Gracias. Ángel Martín, bienvenido, ya egresado del MBA de la UNIR. Rosa, vamos a empezar hablando de cómo han cambiado los requerimientos para las posiciones directivas, porque hace unos años, cuando tú empezaste la carrera, la especialización, el ser un experto, el moverte en un sector, el moverte en una especialización era clave, y los directivos que llegaban a altas posiciones pues siempre eran casi expertos, máster en lo que sabían hacer, en lo que se dedicaban las compañías. Pero ahora estamos evolucionando hacia, y tú eres un ejemplo de ello, hacia especializaciones más versátiles, hacia tener conocimientos más amplios. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Tú crees que esto ha venido para quedarse? ¿Vamos hacia una versatilidad en las posiciones directivas? Pues lo primero de todo, muchísimas gracias por haberme invitado y muy buenos días. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando yo empecé la carrera, el mundo era mucho más simple. Parece mentira lo que ha cambiado el mundo en los últimos 30 años, ¿no? Las tecnologías apenas estaban en manos de los clientes, era algo realmente muy caro y reservado para una élite corporativa. La globalización estaba mucho menos profundizada, las cosas eran mucho más ciertas y entonces realmente casi muchos de los problemas que las empresas tenían, a los que tenían que enfrentarse, podían ser solucionados por una sola mente o por un equipo. Y simplemente conociendo algo, ¿no? Pues el responsable de cómo financiar la compañía, pues con que fuera muy buen financiero ya valía, no hacía falta que hubiera viajado por el mundo, que supiera de geopolítica o de globalización o de tecnología o de estrategia, y cada una de esas de parte, el de ingeniería igual, ¿no? Con que fuera el mejor de los ingenieros ya valía, la economía ya se dedicarían otros, ¿no? Y entonces pues los CEOs iban por la vida jefeando, ¿no? Entonces, como tenían todas las respuestas, pues se pasaban por la fábrica y allí le iban con el dedillo diciendo a cada uno de los operarios qué es lo que tenían que estar haciendo, porque ellos eran ingenieros, sabían mucho mejor, e independientemente de que esta persona llevara 20 años haciendo lo que estaba haciendo, pues ellos tenían la solución adecuada, ¿no? En estos casi 40 años, desde que yo empezaba la carrera, pues las cosas han cambiado mucho, ¿no? Vivimos en un mundo donde el cliente ha tomado el poder, porque tiene la información a su disposición y porque tiene una forma en la que ha decidido que utilizando la tecnología quiere personalizar absolutamente su experiencia con el mundo. Quiere comprar empresas que vivan sus valores, quiere muchísimas veces, y no piensa en industrias de forma independiente, sino que muchas veces lo que busca son productos de diferentes industrias que han venido a ser unidos. Y por eso, pues, por ejemplo, las plataformas empiezan a ser tan populares ahora, porque ya no queremos ir a un sitio para comprar libros y a otro para comprar coches, queremos ir a un sitio para comprar. Y si además lo puedo hacer online, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que en este mundo tan complejo ya no hay un cerebro humano que sea capaz de tener todas las soluciones. Se necesita que haya un montón de gente de diferentes departamentos siendo capaces de trabajar de forma
unida, ¿no? Y además se necesita que trabajen de forma colaborativa, poniendo los intereses del cliente y de la compañía por encima de todo, muy relacionados con lo que la sociedad necesita. Y para eso se necesitan jefes que es verdad que tienen que saber un poco la música de todo, es decir, no puede ser que como CEO te traigan una PNL y no sepas leerla, o que te traigan una propuesta de digitalización y no conozcas al menos para qué sirven las tecnologías y qué dificultad tiene el implementarlas, o que te traigan una propuesta de recursos humanos y no hayas reflexionado nunca acerca del liderazgo y no estés al día leyendo. Pero no hace falta que te sepas la música, pero no la letra, ¿no? Y lo que es más importante es que es muy importante que sepas hacer las preguntas adecuadas. En general tendrás colaboradores que sabrán mucho más que tú de todo esto. Y lo que a veces les pasa es que porque tienen un punto en el que no están viendo o porque no han tenido el tiempo suficiente para reflexionar o demás. Y tú muchas veces estás fuera del terreno de juego, estás viendo el terreno en su totalidad y puedes a través de las preguntas hacerles reflexionar y hacerles encontrar una solución que es un poquito mejor que la primera que hubieran traído sin que tu existencia sirva, ¿no? Entonces los CEOs se han convertido ya no en alguien que tenía todas las respuestas y que iba jefeando y diciéndole a todo el mundo qué hacer, sino tres cosas, ¿no? Se han convertido en unos entrenadores de sus equipos donde, pues como os podéis imaginar, el entrenador no es ni el mejor portero, ni el mejor delantero, ni el mejor defensa. Y si saliera sería un desastre porque normalmente ya son talluditos y no corren mucho, ¿no? Pero, sin embargo, son capaces de decirle a cada uno, ¿no?, cómo debería practicar, alinearles en una estrategia de juego, motivarles, corregirles fraternalmente. Son también los embajadores de la compañía, porque las compañías tienen que ganarse ante la sociedad su derecho a existir y tienen que ser un poquito catalizadores. La compañía debe ser mejor porque tú estás allí, de tal forma que las cosas se hagan o más rápidas o más eficazmente. Rosa representa precisamente lo que está contando, ¿no? Porque esas habilidades blandas y ese cultivarse y no dejar de cultivarse nunca para estar al día, pues está acompañado de una sólida base técnica. Tú estudiaste matemáticas cuando apenas nadie estudiaba matemáticas. Hoy matemáticas tiene una de las notas de corte más alta. Es decir, Ángel, que la versatilidad no está reñida con el rigor técnico, con la capacitación técnica. Correcto. Y ahí yo creo además hay unos soft skills que son necesarios en los CEOs, ¿no? Y que tengo yo curiosidad también por preguntarte, Rosa, con ese símil que has hecho de los entrenadores de los equipos de fútbol, ¿no? Antes las carreras eran como más lineales porque no todo era tan complejo, estabas en un sitio y sabías hacia dónde te dirigías, ahora son menos lineales, ¿no? Se han convertido los CEOs en esa especie de entrenadores en los que a veces no saben cuánto tiempo van a estar gestionando un equipo y una compañía y por tanto, ¿qué habilidades tenemos que desarrollar para ser capaces de manejar ese entorno, de ser capaces de hacer cambios y motivar a un equipo con el que no vas a estar demasiado tiempo, o incluso cómo autogestionar esa incertidumbre y esa situación propia y personal, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora estoy trabajando aquí, mañana estaré dirigiendo otra compañía, ¿no? ¿Cómo manejas esa presión y esas situaciones? Bueno, lo primero de todo es que esto que dices no es una cosa que te estés imaginando, sino que el 30% de los CEOs están en su posición menos de 18 meses. Parece mentira. Es decir, que el consejo les contrata, ellos llegan, intentan empezar a poner en marcha su estrategia y o la implementación de la estrategia no gusta y los destituyen, ¿no? La media del tiempo en el que una persona está como CEO en las grandes compañías cotizadas a nivel mundial es 6 años. O sea que está claro que tu carrera va a pasar por trabajar en diversas empresas si es que quieres mantenerte como CEO, ¿no? Que eso es un sí, es decir, que a día de hoy hay muchísimas otras carreras que también son interesantes. Yo he sido CEO desde muy jovencita, desde los
yo creo que llegué a CEO a los 32 años, casi con calcetines, ¿no? Pero ahora, desde mi experiencia ya casi con 60, pues me doy cuenta de que a veces no reflexionamos suficiente acerca de qué es ser un CEO, ¿no? Un CEO, yo siempre digo que es la esclavitud mejor pagada, porque uno trabaja 24/7 en un lugar donde tienes muchísima tensión, porque tienes que gestionar en general basados en unos KPIs muy duros, un mundo muy incierto, un montón de cosas que se hacen que se hacen a través de otros, en cuyo caso está la cosa complicada, y que sabes que normalmente, como te decía, pues tu tasa de fracaso o el tiempo en el que vas a poder estar es muy corta, pero es muy vocacional. Si te gusta, a mí me ha gustado siempre, pues lo disfrutas, ¿no? Pero tienes razón, hay que prepararse de otra forma distinta, ¿no? La primera cosa que uno tiene que hacer es tener muchísima curiosidad y ser una especie de Leonardo da Vinci del siglo XXI, es decir, un CEO en este momento es alguien que necesita estar tremendamente relacionado con la sociedad. Entonces, tiene que ir no solamente a sus eventos técnicos, sino a eventos sociales, tiene que leer literatura para saber hacia dónde se está yendo el periódico todos los días, tanto el nacional como el internacional. Tiene que hablar con sus colaboradores y preguntarles qué quieren, qué hacen, qué les preocupan, tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿no? Tienen que ser capaces de tener muchísima seguridad en sí mismos, porque ellos lo que se dan cuenta, como te decía antes, era que son catalizadores, que sus empleados saben bastante más de las áreas para las que les han contratado que ellos mismos. Y entonces, pues no pueden amar sus ideas, sino que tienen que amar el problema que quiere solucionar, no la solución, porque si no tienden a imponer las soluciones que ya estaban prehechas en su cabeza antes de escuchar a cada uno de sus colaboradores, ¿no? El mundo se ha hecho tan complicado como un cubo de Rubik. Si colocáramos un cubo aquí delante y os preguntara, cada uno de nosotros dirían un color distinto. Si os fijáis, yo diría, esto es blanco, 100% blanco, esto es naranja, 100% naranja. Tú dirías otro color, yo diría otro color. Y todos estaríamos diciendo la verdad y todos estaríamos diciendo algo que es cierto, ¿vale? Sin embargo, si tú eres un CEO que no tiene curiosidad y que no tiene respeto por tus colaboradores, lo que dices es, vaya panda de tres que tengo rodeándome. Si esto clarísimamente es blanco, es que lo veo blanco. Si eres una persona con curiosidad y con respeto, lo primero que dices es, uy, esto que tenemos es mucho más complicado de lo que yo estoy viendo. Tiene 3 colores. Como poco, o 4, porque lo que yo estoy viendo también es adecuado. Voy a preguntar por ahí a ver si hay algo más. Y saldría la sociedad, y la sociedad le diría su 5.º color. Luego están las cosas que casi no ve nadie, que sería esa parte del cubo de Rubik que está encima de la mesa. Entonces, muy importante esa sensación de querer seguir buscando, de querer seguir encontrando la verdad, escuchando, siendo respetuosos y creando equipos de altísimo rendimiento, ¿no? Que sean las personas adecuadas, en las posiciones adecuadas, con los valores adecuados, con los conocimientos adecuados. Yo creo que cuando se logran estas 3 tipos de cosas, y tú eres además un poco estudioso y profundizas en los temas y demás, al final se logran resultados adecuados y te puedes ir moviendo de empresa a empresa o alargar tu estado como máximo ejecutivo en una compañía más allá de los 18 meses y definitivamente más allá de los 6 años. Vamos a pasar a un segundo bloque y el segundo bloque de la conversación nos va a llevar a hablar de equipos, ¿no? De cómo se hacen equipos, cómo tienen que ser esos equipos, han de ser diversos, ¿no? Además, cómo elegirlos, cómo evolucionar hacia situaciones en las que aparece el conflicto, pero quizás queda anticuado todo esto de los equipos porque vemos que la tecnología casi está haciendo que no sean necesarias las personas. Vemos que en compañías en las que tú has tenido y tienes posiciones relevantes y participas en la estrategia, pues vemos que ya no es necesario pues, tener personas que estén supervisando
por ejemplo, tuberías, ya no es necesario o la inteligencia artificial te permite anticipar decisiones, o la atención telefónica o en remoto la hace un chatbot. Es decir, vamos hacia un mundo en el que no sean necesarios los equipos, eso que nos adelantaban hace unos años los economistas americanos, vamos hacia la tecnoestructura, todo será gestionado desde un ordenador central. Pues no, lo que pasa es que lo que estamos haciendo son empresas donde el humanismo va a ser más importante. Es decir, hace 20 años teníamos fábricas donde había una persona que se dedicaba a ir a un almacén, coger una serie de productos y ponérselos a un robot, y el robot era el que acababa soldando o acababa montando la pieza o acababa haciendo lo que fuera, midiendo, ¿no? Pero teníamos a alguien que era el robot del robot, porque en el fondo lo que estaba haciendo era un trabajo que no era muy gratificante, que no era muy bien pagado, ni demás. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues lo que estamos haciendo ahora es viendo que hay un montón de trabajo bastante que en general al colaborador, al que lo hace, pues no le produce ninguna satisfacción, porque en general pues no es creativo, no es intelectual, no les permites aportar nada, sino que es realmente muy mecánico, que se va a acabar robotizando. Y esas personas, pues lo que tienen que hacer es hacerse un reskilling, porque definitivamente uno no puede ser la persona que estaba cargando de material un robot a hacer el que programa el robot, o al que lo repara, o al que tiene que estar vigilando cómo suena para predecir cuándo se va a estropear y evitar hacerle una reparación anticipada antes de tiempo, ¿no? Pero cuando uno logra hacer ese reskilling, lo que vamos a ver son colaboradores que van a poner en marcha pues, su inteligencia y sus emociones, su capacidad de crear cosas de forma innovadora. Y cuando digo esto no significa crear un gran producto, sino cómo hacer un tweak a una solución, cómo responder mejor a una persona, y que vamos a tener mucha más relación persona a persona. Pilar, alguna de las habilidades blandas que nos ha ido explicando Rosa parece que tienen unas depositarias mejores o con más virtudes, que son las mujeres, ¿no? Pero no siempre el mercado, ¿verdad?, lo interpreta igual. Efectivamente, tú nos has contado que llegaste a CEO siendo bien joven, ¿no? Entonces, tenemos tu caso donde en sectores, pues digamos, como más técnicos, ¿no? Como es el caso de un sector de la energía, siendo tú matemática, has llegado a CEO y muy joven, pero en general parece, ¿no?, que son sectores precisamente que no hay muchas mujeres en la alta dirección, ¿no? Como sí ocurre en otros casos, como puede ser la banca, no sé, comunicación, donde pueda haber más mujeres. Yo creo que en el tema de las mujeres tenemos tres problemáticas, ¿no? La primera tiene que ver con lo que en general las mujeres habían estudiado. O sea, cuando uno llega a CEO es difícil llegar a los 32, insisto. Yo llegué en Microsoft, que era una empresa que en ese momento era todavía muy joven y era todavía muy incipiente. Pero lo que ocurría era que las mujeres cuando yo empecé a estudiar, pues apenas estudiaban carreras técnicas. Había una en 400 en ingeniería, matemáticas también éramos pocas, ¿no? Y entonces, como en el pasado ha empezado a ser muy importante todo este conocimiento técnico, eran personas que no estaban preparadas y también que incluso no habían sido educadas para pensar que podrían llegar a ser CEOs, ¿no? Yo todavía recuerdo, y no ha pasado tanto tiempo, cuando en España las mujeres acompañábamos a nuestros maridos y nuestro salario complementaba el suyo, les hacían subidas salariales a los señores porque eran padres de familia, y en una misma posición a la mujer no se le hacía tanta subida salarial porque en el fondo tu salario no es tan importante, porque solo colabora con el salario importante de tu marido, ¿no? Todas estas cosas, gracias a Dios, han ido pasando, ¿no? Pero fueron quedando en personas de mi generación, se fue quedando imbricado, ¿no? Es decir, estudiábamos temas de enfermería, estudiábamos magisterio, todas esas parecían ser trabajos que
eran de mujeres, ¿no? Y cuando teníamos nuestros hijos, pues también en un momento determinado casi se veía mal el que tú tuvieras que seguir trabajando, ¿no? Te decían eso de, pero ¿para qué trabajas si tu marido gana? ¿No? O sea, que era una sensación que ahora no lográis entender, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa. Tenemos personas que cuando en este momento les toca la edad de llegar a ser CEOs, no se han formado o han dejado el mundo laboral. Y de hecho nos estamos dando cuenta de que a día de hoy casi todas las empresas empiezan a tener unos segundos niveles de dirección y incluso unos primeros niveles de dirección donde ya hay muchas más mujeres, ¿no? La segunda cosa es, las mujeres han decidido entrar mucho más en STEM y definitivamente ya saben que les va a costar, pero que el cielo es su límite, ¿no? Y eso es. Y también luego se ha cambiado mucho la percepción desde el alto ejecutivo, incluso cuando es hombre, ¿no? Y sabe que tiene que complementar y crear equipos muy diversos. Y en esta diversidad, hombre y mujer es importante, pero no la única, ¿vale? Porque también hay que tener equipos de diferentes edades, hay que tener equipos de diferentes nacionalidades, hay que tener equipos de diferentes personalidades, y ahí también tenemos más oportunidades. Entonces, yo soy una optimista por naturaleza. Cuando yo empecé a ser consejera en una empresa del IBEX, pues yo creo que debíamos ser 4, y a día de hoy ya yo creo que somos el 32% de consejeras del IBEX somos mujeres y acabaremos el año posiblemente por encima de las 40. Entonces, han pasado muchas cosas en apenas 20 años. Yo estoy absolutamente segura de que lo mismo está pasando en el mundo ejecutivo y de que dentro de muy poco todas esas mujeres que están en segundos niveles de dirección y en primeros niveles de dirección acabarán floreciendo y que cada vez más se nos mirará cómo tenemos de bien amueblado la cabeza y el corazón, nuestros valores y nuestros conocimientos, y se dejará de mirar si somos mujeres u hombres. Rosa, has hablado de recualificación, de reskilling. ¿Cómo lo haces tú? Porque tú también eres un ejemplo de cómo has pasado de dedicar gran parte de tu tiempo a una única compañía a tener que ser capaz de estructurar tu cabeza para trabajar y para servir a diferentes compañías, ¿no? en gobierno corporativo. ¿Cómo te has recualificado? Pues yo es que soy, a mí siempre me lo dicen, una empollona por naturaleza. Entonces, yo lo he dicho siempre, yo no me acuesto un día sin haber estudiado una hora de algo. Y además soy un poco, pues eso, Da Vinci, ¿no? O sea, esa hora de algo a veces es literatura, a veces es economía, a veces es sociología, a veces es... O sea, no te lo puedes imaginar. Estoy abonada a un montón de libros, de revistas, voy a escuelas universitarias a estudiar una semana, aquí o allá, elijo muy bien, me veo MOOCs, me veo TED Talks, o sea que no podría acostarme un día sin formarme, ¿no? Me gusta mucho dar clase en la universidad porque me fuerza a estar siempre a la última, a leerme los últimos libros, a estar al día. Me encanta dar charlas precisamente por lo mismo, ¿no? Entonces, pico mucho a mis equipos, ¿no? A decir, no, que esto quizá funcionaba hace 10 años, 20 años, pero habéis vuelto a leer, se ha escrito cosas acerca de esto está cambiando, esto es nuevo, y sobre todo tengo muchísima curiosidad. Entonces, pues... La verdad, desgraciadamente, creo que oigo poca música, eso dicen mis hijos, y mucho podcast, así que... Bueno, eso también es un rasgo de los buenos directivos, esa humildad para saber que no lo sabes todo y que, como decía Rosa, no puedes jefear, no puedes pensar que tienes la última respuesta a todo. Vamos a entrar en la última parte de esta conversación que nos lleva al título de este foro, Visión CEO, es decir, ¿qué es lo que se ve más allá? ¿Cuál es el desideratum? ¿Cuál es la expectativa que tienen las compañías, ¿no? Dentro de la estrategia hay que saber mirar mucho más allá del corto plazo, ¿no? Solo que Ángel, pues lo sabes bien y lo has estudiado en el MBA. Una cosa es lo que ponen los planes estratégicos y otra cosa es lo que reciben las personas que trabajan en las compañías. Eso es, y la realidad, ¿no?
Y sobre todo, bueno, Pilar, yo no sé tu experiencia como alumna del máster. En mi caso, todos en el grupo siempre hemos tenido un poquito de lío entre lo que es el propósito, la misión, si realmente es importante, si no es importante, si es un mensaje que está, vamos a decirlo así, vacío luego en realidad, o es un mensaje que de verdad tiene un contenido. Entonces yo Rosa, que tú has pasado por muchas compañías, siento curiosidad, ¿no? Si has estado en esos procesos de definición de propósito y misión, ¿cómo son esos procesos para que ese propósito tenga un sentido y sobre todo cómo capilarizamos el propósito a todos los niveles en la compañía para que hasta el último trabajador entienda cómo está contribuyendo en el día a día? Pues es súper importante y de hecho dentro de las cosas que tiene que hacer un CEO es lo más importante, el ser capaz de, primero, definir el propósito, que en el fondo es por qué tu compañía tiene derecho a existir la sociedad, así de claro, ¿no? Y también definir cuál es esa estrategia a largo plazo, que es decir, cómo voy a ser capaz de hacer que mi compañía triunfe, tengo una ventaja competitiva con respecto a mis competidores, ¿vale? Y esa ventaja competitiva voy a ser capaz de hacerla extensible en el tiempo, ¿no? Entonces, yo he trabajado en muchas compañías, por ejemplo en Microsoft, ¿no? Donde empezamos con ese sueño que tenía Bill Gates, que decía, un día existirá un ordenador en cada mesa de trabajo. Y esto lo decía pues, cuando los ordenadores eran tan grandes como una sala, necesitábamos un sistema de refrigeración que ya me río yo, el que se puede utilizar en un banco a día de hoy en todo el edificio, no la sala de ordenadores, y costaban cientos de millones, ¿no? Y este señor se levanta un día y dice, no, vamos a democratizar la informática, de tal forma que lo pueda utilizar cualquier persona, que no tenga que hipotecar su casa, y lo pueda utilizar también cualquier persona, no hace falta que sea un programador, no hace falta que le guste la tecnología, y esto tiene que servir para algo, ¿no? Empezamos a trabajar y nos damos cuenta de que hay que hacer una evolución por parte del hardware, haciéndolo cada vez más barato, dándole más potencia, pero que tenemos que ayudar con algo, el software, ¿no? Para hacer que aquello sea fácil de utilizar. Se crea Windows, se crea Office, se crea los correos electrónicos, MSN, los juegos, y de pronto pues, la informática deja de ser algo que estaba para las élites y se convierte en algo que un día, ups, al menos en lo que entendemos como el mundo que está electrificado y que está por encima de los niveles de pobreza y demás. No es lo mismo si nos vamos a unos lugares perdidos en África, donde es que por no tienen ni agua ni luz y definitivamente pues posiblemente no tengan un ordenador. Pero en la parte más normal esto se consigue y entonces llega la compañía y tiene un problema gravísimo, porque ¿qué pasa cuando ya has conseguido tu primera visión? Si sigues enfocándote en esa visión, eres una compañía que vas a acabar parada, ¿no? Entonces tuvimos que replantearnos durante casi un año el decir, ¿y ahora cuál es por qué tenemos que seguir existiendo en la sociedad? ¿Cuál es algo que nos va a hacer a todos levantarnos por la mañana? Y dijimos, pues vamos no a centrarnos en la tecnología, que ya no nos ponía nadie. Al principio sí, éramos tecnólogos y tal. Sino nosotros lo que realmente nos hacía levantarnos por la mañana y dejar a nuestros hijos era lo que la tecnología hacía por la vida de la gente. Cómo era capaz de sacar el máximo potencial de todos. Cómo al niño que le gustaba estudiar podía utilizar una conexión a Internet para tener acceso a todos los libros y a todas las enciclopedias del mundo. Cómo a un profesional podía ser más eficiente y podía tener más tiempo para luego utilizarlo en su tiempo libre. Cómo las corporaciones podían hacer más con menos, ¿no? Entonces, ya quitamos la palabra ordenador y decíamos poner tecnología que te permita sacar de ti tu máximo potencial y hacer a las empresas más efectivas y productivas. Y de pronto todo floreció, porque esa tecnología podía ser en la nube, podía ser en un teléfono móvil, podía ser en un ordenador, podía ser en una tableta, incluso de la competencia, ¿no? Y ya no necesitábamos solamente ser los serios del Office y tal, sino que podríamos hacer muchas más cosas. Y para que a veces no, cuando estudiamos el MBA nos parece que esto de la misión, la visión y los valores, esto es un rollo, no sirve para nada. Es
al revés, ¿no? Es como hay algo que te puede estar encorsetando, porque en el fondo esas decisiones son las que te permiten, son tu prueba del paño, ¿no? ¿Estoy haciéndolo bien? O te puede estar en un momento determinado cuando la cambias liberando, ¿no? ¿Y cómo se pasa? Pues es un poco, yo creo que hay que comunicar muchísimo. Es como cuando un trabajador está poniendo ladrillos, ¿no? Y está allí concentrado diciendo, qué aburrido es mi trabajo. Y llega el arquitecto y le enseña un dibujo y le dice, esta es la catedral que estás construyendo. Y el señor vuelve a su casa y le dice a su hijo, no es, he pasado toda la mañana poniendo ladrillos, sino dice, estoy construyendo la catedral más bonita de Europa, ¿no? Y en eso es súper importante. Pero también es muy importante que las cosas no se queden en pura comunicación, porque si no muchísimas veces aquello es, ponemos ahí un cuadro precioso en recepción y ya está. Es muy importante que los altos ejecutivos, no solamente el CEO, pero la primera y la segunda a nivel de dirección, vivan esos valores y vivan ese propósito de la compañía. Y luego es muy importante que se nos olvida que no solamente haya esto a nivel de softs, sino a nivel de hard skill dentro de la compañía. ¿A qué me refiero? Si una compañía dice que tiene valores, por ejemplo, de confianza en nuestros colaboradores, pero luego tiene un proceso de aprobación de los gastos individuales, donde necesita que haya 3 personas que supervisen tu nota de gastos, pues está claro, sabes que te están tomando el pelo. Entonces es algo que en general no hacen los CEOs. Los CEOs suelen hacer muy bien en visionar el propósito, hace muy bien comunicarlos. Si son CEOs honestos, hace muy bien hasta vivir los valores de la compañía y son muy, muy malos aterrizando eso a los procesos básicos. Y yo siempre, cuando doy clases, siempre digo a los CEOs, no hace falta que el proceso lo hagas tú, pero tienes que crear un proceso que verifique que todos los procesos de tu compañía ratifican y le dicen a tus colaboradores que todo lo que está escrito en ese cuadro precioso con la misión, la visión y los valores realmente se viven y no son de cuchufleta, ¿no? Rosa, ¿y qué pasa cuando la dirección de la compañía no está alineada? ¿Qué pasa cuando se diseña un plan estratégico, una misión, una visión, unos valores, un propósito, pero no está todo el mundo conforme y lo ves en el día a día que no está alineada con la estrategia? ¿Te ha tocado vivir esos procesos? ¿La gente cambia? Sí. ¿Los directivos son capaces de cambiar o hay que tomar decisiones drásticas? Hay un poco de todo, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo nuestra vida tiene que ver con el saber, querer y poder, ¿no? Entonces, lo primero es muchas veces, pues, por ejemplo, nuestra empresa necesita un nuevo estilo de liderazgo, pues porque necesita un nuevo tipo de colaborador que deje de estar interesado en trabajar en otra empresa y que quiera trabajar para nosotros, ¿no? Entonces, pues si el directivo de primer nivel no sabe, pues habrá que enseñarle y habrá que darle clases o hacerle coaching y acompañarles. Lo segundo es puede, es decir, de verdad tiene la soft skill suficiente, el tiempo suficiente, las ganas suficientes. Bueno, pues si no sabe qué enseñarle, si no puede, hay que ayudarle, como te decía, con ese coaching, con una forma en la que liberándole tiempo y demás. Lo malo es cuando no quiere, porque no se puede llevar a nadie a beber de un lugar en el que no quiere. Entonces, pues yo desde luego pienso que a diferencia de otros muchos donde dicen la gente no puede cambiar, el directivo no puede cambiar, yo los he visto cambiar y mucho. Al principio tienen mucho miedo porque solo saben liderar con un estilo que es el suyo, ¿no? Y entonces dicen, madre mía, me tengo que hacer vulnerable, tengo que reconocer, yo que no he reconocido en mi vida un error, me dices ahora que tengo que reconocer un error. Y empiezan allí reconociendo medio y tal, ¿no? Y de pronto se dan cuenta que es liberador, ¿no? Ellos o ellas que no se han quitado nunca el tacón o la corbata, un día se dan cuenta de que son igualmente respetados cuando van por la oficina en caquis y en jersey, ¿no?
Y de pronto dicen, qué cómodo voy, las mujeres decimos, qué bien, ya pienso mucho mejor desde que me he quitado el tacón. Reíros, pero es verdad, ¿no? Entonces te vas quitando un montón de cosas y te das cuenta de que este nuevo modelo de CEO es muchísimo más enriquecedor, muchísimo más directivo que el modelo anterior, donde se decía que estabas solo, que tenías que saberlo todo, que tenías que ser inefable. Y ahora es mucho más divertido, honestamente, mucho más difícil, pero mucho más divertido. Hay gente, sin embargo, que no quiere, tiene mucho miedo, el miedo no les permite liberarse, ya da igual lo que hagas y a esa gente definitivamente no pueden acompañarnos en ese proceso de transición, porque además si lo dejamos, manda mensajes muy malos al resto de la organización donde dice, da igual, todo esto es puro marketing. Fíjate, dicen que es muy importante apoyar o entender a los clientes y este directivo hace 10 años que no habla con un cliente. Vamos a ver, si esto fuera verdad, este directivo ya no estaría en esta compañía. Entonces, esas decisiones hay que tomarlas y hay que tomarlas. Si se han cambiado los valores o se ha cambiado el propósito o se ha cambiado la misión, muy pronto, en 18 meses, porque si no lo haces en corto plazo, entonces habrás perdido a toda tu organización. De hecho, nos has dejado encima de la mesa algunos datos al respecto, ¿no? Y quiero recordar esa estadística que decías, pues que 1 de cada 3 CEOs pues está menos de 2 años, menos de 18 meses en sus posiciones. Eso habla también pues de que es casi una posición de riesgo. Mucho. Optar por la altísima dirección, sobre todo sabiendo que todo es volátil, todo cambia demasiado, o incluso pues, certezas que teníamos inmutables hoy no lo son. Por eso, ahora que estamos terminando, te quería preguntar por esa capacidad de ser fiel a tu plan estratégico con todo lo que está cambiando el mundo. ¿Cómo balanceamos entre he aprobado un plan estratégico y tengo que cumplirlo a el mundo se mueve en mis pies y el tablero ya no es el mismo? ¿Cómo balanceas esas dos grandes derivadas? Ahí hay que tener cuidado porque en general las empresas, mira, McKinsey hizo un estudio, ¿no? Y descubrió que las empresas que se movían con un plan estratégico demasiado volátil, donde casi cada trimestre iban ajustando, conseguían peores resultados financieros que aquellas que tenían una vista puesta a largo plazo, se dirigían hacia allá, lo único que estaban haciendo era que en algún momento cambiaban un poquito el rumbo, pero no cambiaban la dirección hacia donde se va. Entonces, si un CEO ha hecho una buena labor, pues lo que ha definido es cuáles son las características que van a hacer que tu compañía tenga un éxito y que este éxito sea sostenible. Y ahí en general pues se apoya en una serie de necesidades de los clientes, el cliente es el rey, el cliente es el que acaba mandando y como te decía, intentan además hacer preguntas de estrategia distintas. Abren mucho el mercado, ya no dicen cómo voy a ser la mejor empresa de cualquier cosa, cómo voy a ser el mejor restaurante, sino que dicen cómo voy a hacer que los clientes decidan venir a mi local por la noche. Y entonces ya no compiten con otros restaurantes, sino que están compitiendo con el restaurante, con el cine, con la ópera, Y entonces, de pronto, pues, como os decía, lo que ocurre cada vez más es que dejamos de estar en un mercado muy cerrado y empezamos a trabajar en un mercado donde los diferentes sectores acaban uniéndose. Y entonces, uno tiene claro, no decide claramente, es que mi restaurante va a ser en color azul, no sé cuánto. Esas son las tácticas. Y las tácticas hay que irlas cambiando según va cambiando el mercado y también según va cambiando la competencia, porque a veces los directores pensamos que hacer estrategia es como jugar al frontón, ¿no? Como que tu competencia no se va a mover. No, tu competencia te la va a devolver. Y es tu responsabilidad ir cambiando las tácticas. Pero el definir esas grandes líneas, ¿no? Decir, pues yo, imaginaros en este caso del restaurante, ¿no? Lo que voy a hacer es
sorprender a mis clientes, voy a innovar, les voy a hacer sentir como en casa, les voy a hacer no sé qué. Todas estas cosas, esas hay que mantenerlas, porque además se tardan entre 5 a 10 años en hacer esos cambios tan profundos. Y sin embargo van a ir ajustando pues, la decoración del local o qué significa ser innovador. Pues a lo mejor empiezan cambiando el menú y después acaban haciendo que se cante ópera tus camareros, ¿no? O sea que en eso está, ¿no? Un buen ejemplo de innovación, porque es clave el no anclarse en el pasado y entender que el mundo está cambiando muy rápido y que además, pues, de alguna manera esas posiciones ancladas en lo que siempre se ha hecho tienen que evolucionar. La Universidad Internacional de La Rioja dedica tiempo a escuchar a los CEOs, a los consejeros delegados, a la alta dirección, pero sirve a sus alumnos. Y por eso aquí casi esto es como una orquesta, es muy coral. Es tan importante los profesores, los directivos como los alumnos, los participantes. Por eso vamos a terminar esta sesión de Visión CEO con Pilar Hinojo, que está cursando el MBA de la UNIR. Sí, a mí antes de irnos me gustaría pedirte un consejo. Y es, nos has estado contando, ¿no?, que ha habido muchísimos cambios y evoluciones en el ámbito económico, social, pero también laboral. Entonces, ¿qué consejo das a gente que igual estamos más en nuestro inicio de carrera, que tenemos altas, o sea, que queremos llegar alto, tenemos aspiraciones, pero nos enfrentamos a un mundo con contratos precarios, que es complicado, ¿no?, de gestionar? ¿Cómo mantener esa esperanza o cómo lidiar con esta situación? Pues yo lo primero que os diría es eso. Mucho ánimo y mucha fuerza. Os vais a encontrar problemas, pero de verdad que nos los hemos encontrado todos y los vamos a ser capaces de pasar, ¿no? Mi madre, que era una mujer que no sabía leer, pero era muy lista, a mí me dio consejos muy interesantes y yo se los doy también a mis hijos y hoy pues os los doy a todos. La primera cosa de todas es que encontréis una compañía que realmente se ajusta a vuestros valores. Parece mentira, pero no podemos ser unos y al llegar a la puerta de nuestra compañía que se nos obligue a cambiar. Nos quitamos quiénes somos y nos convertimos en el robot de quien tenemos que ser. No, nunca floreceremos así, estaremos incómodos porque al final la realidad de nosotros acabará saliendo. Entonces, si somos alguien que nos gusta decir la verdad, que somos honestos, pues no podemos entrar en una compañía donde la verdad se oculta y se tapa por debajo, porque entonces nos van a despedir, vamos a fracasar, no vamos a hacer carrera. Busquemos compañías que se ajusten a lo que queramos. Intentemos trabajar en algo que sea nuestra pasión. Y no pensemos en yo quiero ser director general. Cuando a mí me preguntaron en Microsoft, yo entré con 26 años, fíjate, y acabé de CEO en 32. Me dicen, ¿usted quiere llegar a ser director general? A mí me entró la risa. Yo dije, ¿yo? ¿Director general? No, yo soy el director técnico, el que atiende las llamadas de los clientes y se lo soluciona para que los clientes pues ya puedan trabajar con nuestra tecnología disfrutándola y tal. No, yo no tengo... Y es verdad, y yo llegué a director general porque por esta forma de servir, pues era director técnico hasta un día que llegó el presidente y me dijo, oye, vente a Estados Unidos que necesitamos que nos ayudes con la estrategia y con la internacionalización. Y dije, bueno, pues si me necesitáis y hay una chavalita de 30 años y un bebé y un marido, pues nos trasladamos todos a Estados Unidos a hacer cosas, ¿no? Y llegamos allí y digo, oye, tengo un problema aquí ahora mismo con los técnicos estos que tú conoces, a los CEOs les caemos fatal. ¿Tú podrías ayudar? Oye, yo estaba haciendo estrategia, que era mucho menos cansado, pues oye, si tengo que ayudar, ya ayudo, venga, va, voy. Oye, y ahora tenemos un problema con los partners, y tú que los conoces tanto y tal, ¿podrías ayudar? Pues sí, venga, hombre, hala, director mundial de partners. Oye, y ahora en España queremos modernizar esto, y tú que has estado en la casa, ¿te apetece volverte? Bueno, yo me estaba comprando una casa nueva allí, pues venga, va, vamos. Entonces ahí llega uno a 32 años de CEO, sirviendo, ¿no? Pues un poco igual, y buscando, si uno llega a una empresa y dice, ¿usted qué quiere ser? Dice, yo quiero ser el CEO. Dice, ¿pero para hacer qué? Dice, no sé, malo. O sea, no, yo tengo una visión, yo tengo una vocación de servicio, yo estoy aquí y de pronto todo lo que he sabido hacer es que resulta que es el líder de la compañía, ¿no? Entonces, pues porque yo sé cómo hay que arreglar estas cosas, porque yo quiero salvar los puestos de trabajo de mis compañeros, porque yo quiero hacerlo más divertido, porque yo quiero hacer la compañía más atractiva.
Uno tiene que querer ser CEO para hacer algo, no para ser CEO, ¿no? Y eso es muy importante. Luego, seguir trabajando y estudiando siempre. El que crea que ya he acabado la universidad, ya he acabado de estudiar, ya he acabado el máster, qué cansado estoy, ya he acabado de estudiar, se equivoca, cada día más. Luego, trabajar siempre con el mejor interés de la compañía en mente, porque la alta dirección, el consejo, huele mucho a aquellos que están haciendo las cosas solo por su interés y les da mucho miedo. Y luego, trabajar muy bien con tus colaboradores y con la gente que trabaja para ti y también los que trabajan a tu mismo nivel, porque en el fondo alguna vez te va a pasar algo malo, vas a cometer una equivocación, nadie es perfecto. Si tú a tu alrededor tienes un equipo que te adora, que te quiere y tú les quieres a ellos, que no significa que no les des feedback, que no les exijas y demás, pero que hay una muy buena relación y tienes unos compañeros que también lo hacen, te ayudarán a levantarte rápidamente, te ayudarán entre todos, se solucionará el problema. Si durante toda tu carrera te has dedicado a machacar a otros, a hablar mal de ellos, a tratarles mal, en nuestro momento de ponerle el pie en la cabeza y hundirle el cuello debajo del agua para que se ahogue y lo despidan ya. Menos mal que se equivocó, que llevaba 10 años tratándonos fatal, ¿no? Entonces, muy importante eso también, ¿no? Y luego, pues yo creo que hay que ser muy buen directivo, muy buen líder. Y para ser muy buen líder, a la primera persona a la que hay que liderarse muy bien es a uno mismo, ¿no? Entonces, trabajar muchísimo en las inseguridades, trabajar muchísimo en todas las ideas preconcebidas que tenemos, que no deberíamos tener, y que saber nuestras debilidades y saber las cosas que hacemos bien, cubrir nuestras debilidades con equipos adecuados y trabajar en las zonas donde lo que hacemos bien realmente florezca. Entonces, es ser un directivo, independientemente de si eres de segundo nivel, de primero o el mayor directivo, el CEO de la compañía, es precioso, honestamente. Sufres un montón, duermes menos de lo que te gustaría, trabajas más de lo que te gustaría, pero dicho lo cual, yo, que llevo casi 40 años en esto, no daría marcha atrás en ninguna de las decisiones que tomé. Así que os animo a todos a que lo hagáis, porque es la aventura de vuestras vidas. Muy buenos consejos nos ha trasladado Rosa García, una de las directivas de referencia en nuestro país, por supuesto. Ha tenido y sigue teniendo posiciones relevantes en las principales compañías que operan en España. Os convocamos al siguiente Visión CEO, que será en las próximas semanas, en el que tendremos la suerte de contar con otra directiva, Elena Herrero, presidenta de Hewlett Packard en España.